Estimados amigos, qué bueno poder llegar y encontrarnos en este podcast. Bienvenidos, soy Jesús Díaz Vargas. Para mí siempre un verdadero honor. Sumar en el proceso de vida siempre será importante. Sumar verdades. Poder llegar a ustedes y traer reflexiones de la vida que son tan importantes. Temas que han vivido otras personas y que tanto nos hacen bien a la hora de escucharlos. Sé que ustedes conocen gente que han vivido experiencias que a ellos les ha catapultado la vida, los ha edificado y les ha puesto a valer mucho más porque aprecian lo aprendido en un momento de dificultad. También conocemos personas que han triunfado, les ha ido muy bien y la colección de los años o la vivencia en esa famosa universidad de la vida les hace personas maestras en poder compartir con otros. Y es este espacio del podcast donde podemos recepcionar la experiencia de amigos, de personas que están dispuestas a en unos minutos tratar de compartir, de entregar todo ese contenido que hoy los puede calificar como personas maestras, mentores, coaches, personas que pueden enseñar algo a otros y que ese algo puede sencillamente marcar la diferencia. Es ahí donde estriba esa diferencia que podemos decir a partir de ese momento que escuché, que recibí ese podcast, algo hizo un clip en mi vida y sencillamente hubo un cambio. Bienvenidos en esta oportunidad. Vino desde Bogotá, un amigo que cruzó aquí por Bucaramanga, vino para hacer una serie de actividades interesantísimas, siempre ayudando personas. Hablo de una persona que quizás no necesita presentación en un contexto como es la iglesia y los temas de liderazgo. Hablo de mi amigo J. Echeverry, que viene de Bogotá, pastor de la iglesia Freedom Church. Entonces, bienvenido J, un honor que estés aquí con nosotros, bienvenido a Bucaramanga de nuevo. ¿Cómo estás? Amigo Jesús, un placer estar contigo, me siento muy honrado, gracias por esa generosidad con tus palabras, de verdad que me siento muy halagado y contento y honrado de estar en tu podcast y bueno, sé que vamos a tener una conversación amena entre amigos como las que solemos tener. J, sentado en la mesa en estos días, en la mesa de la casa de mi hijo Oscar, de Cari, y también en algún restaurante que nos sentamos a tomar café, hemos hablado tantas cosas y veo que obviamente tu vida posee un contenido interesantísimo, pero yo quiero sobre todo agradecerte porque las cosas que vas a compartir estoy seguro van a ser bastante bien a personas que están pasando por cosas similares o que al escucharte, como ocurre en los auditorios donde has podido participar, sé que eres un hombre de medios, que trabaja en las redes sociales, que de continuo siempre estás interesado, no solamente en Colombia, sino en otros lugares, a llevar ese contenido. Yo quiero agradecerte por estar aquí en mi ciudad y por no cansarte de querer ayudar a la gente. No, para mí es un honor poder dar lo que decías al principio, experiencias, vivencias que en los momentos puntuales uno a veces considera invaluables, de mucho dolor, de mucha confusión, pero que al final tú te das cuenta que a través de esos procesos puedes darles valor a diferentes personas que te encuentres en el camino. Así que para mí es un placer no solamente visitar esta ciudad, visitar tu casa, visitar a tus hijos, a los que les tengo un gran cariño, sino que, como dice la palabra, por gracia damos lo que por gracia hemos recibido. Entonces creo que ese también debería ser un objetivo, un propósito de vida de aquellos que no solamente consideran estar bien, sino de todos los que en alguna circunstancia de la vida hemos pasado por momentos difíciles. Recibimos perdón, recibimos gracia, recibimos sanidad y de esa gracia también podemos dar a otros. Hay cosas que te paras en un escenario o alguien te conoce y no es como tangible una marca que tiene un líder y la he visto en ti obviamente, es esa pasión por querer hacer eso, entregar de gracia, o sea, de favor, decir, de las cosas que yo he vivido, hay alguien que puede aprender. Y si algo tienes como un sello en tu liderazgo,
es que no te reservas a la hora de poder contar tus triunfos, tus victorias y también aquellas cosas que uno quisiera tener metidas en el closet con una clave que sea indescifrable, pero que en algún momento uno la saca y dice, quiero contarla, compartirla, para que alguien pueda evitar pasar por esa calle oscura, por ese callejón que yo pasé, ¿verdad? Entonces, Jota, aprecio enormemente esa marca que tienes como líder y que también debe, o sea, que debe estar evidente en cada líder. Muchas gracias por ese concepto, mi estimado Jesús. Y eso sonó como si estuviera orando. Gracias, mi estimado Jesús. Amigo mío, muchas gracias por eso. Y creo que la vida es como tan corta y tan maravillosa a la vez que uno no debe reservarse absolutamente nada. Porque lo que uno considera negativo o tal vez sin propósito, para otros puede ser la puerta para que realmente se descubra un gran propósito. Entonces soy de las personas que considero que no vale la pena reservarse nada, no vale la pena reservarse un te quiero, no vale la pena reservarse una oportunidad, no vale la pena conservar un proceso, guardar, archivar un proceso, porque eso puede ser la respuesta a otros que están pidiendo a gritos una gran ayuda. Si tuviéramos la oportunidad de hacer un podcast con Pablo, con San Pablo, el escritor de todas esas epístolas, él tenía una característica que podía decir cosas tan puntuales como, él decía, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. Y o sea, cuando él se autodescribe, o sea, Pablo decía, soy... Sí, como le dijera por ahí un influencer, una pichurria, soy una... O sea, de los peores, poco yo soy deseable, el peor. sí. Miserable de mí que lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces es eso, el líder se destaca por eso, porque tuve una charla, un viaje por carretera con un gran amigo aquí de la ciudad, una persona a quien aprecio enormemente y por años ha tenido su liderazgo en el país. Y en ese viaje él hizo eso. Abrió su corazón, me enseñó tantas cosas y cuando ya veníamos de regreso entrando a Bucaramanga dijo, bueno Jesús, ahí casi que me empeloté toda la vida y te conté, ¿verdad? Y muy bueno, para mí fue muy edificante escucharlo porque uno dice, wow, yo voy a evitar cometer este error y voy a procurar precisar en esas cosas donde él puede estar siendo ganador. Interesantísimo eso. Bueno, escarbando un poquito, escuchando a Jota hablar y escuchándolo muy atentamente, capturé algo, Jota, y es, tú eres ya cuarta generación de creyentes, ¿verdad? Quizás hace años de creyentes de hueso colorado, ¿sí? Súper, qué sé yo, estrictos, pero cuarta generación. Descríbenos un poquito eso de cuarta generación ya de personas conociendo el Evangelio. Bueno, pues eso es curioso porque pues nadie pide eso. Ajá. Nadie elige. Sí, yo quiero nacer en un hogar cristiano. Que yo sea la cuarta generación ya de evangélico, exacto, de cristiano. Es algo que tú no eliges, como tampoco eliges el país o el punto geográfico en donde nacer. Pero tengo la dicha de venir de esa familia, de esas generaciones que le han servido al Señor. Y pues tengo muchas anécdotas, entre esas mi maestra de escuela dominical fue mi abuela. Y mi abuela fue una gran artista, o es una gran artista, pero en su tiempo de maestra solía dibujar, y dibujaba muy bien. Incluso ella dibujaba y era artista de las sociedades bíblicas. Entonces las cartillas de niños que distribuían en todo el país, mi abuela era la que dibujaba. Y mi abuela nos enseñaba a mis sobrinos, a mis primos, a mis hermanos con esos dibujos. Y tengo por lo menos de anécdota de esa dicha de venir de tantas generaciones cristianas, que mi abuela fue mi maestra de escuela dominical. Interesantísimo eso, porque obviamente la intención con la que tu abuela pudo enseñarte, pudo transmitirte las verdades bíblicas, que ojalá eso se preserve en las aulas de tantas comunidades que van a tener como resultado niños, jóvenes, muchachos formados con una claridad, porque cuando yo te escucho hablar de ese episodio de tu niñez, de todo,
te siento muy sólido y creo que tiene que ver eso con la comida que, por decirlo así, el alimento que te sirvieron en lo que llamamos la escuela dominical o la zona kids, ¿verdad? Más moderno, fue muy, muy, muy limpio, muy honesto y con muy buena intención. Y eso corrige al niño, edúcalo, fórmalo en su niñez. Y cuando llega grande, y tú que eres... Viejo, diga viejo. Ya viejo, ¿verdad? Grande, pero tú casi mides 2 metros, nunca se apartará de él. Así es. Muy, muy deliciosa esa experiencia con tu abuela. Y, bueno, entre tantas, ¿verdad? De tus 3 generaciones anteriores de creyentes. Yo creo que eso es lo que debería hacer todo padre, todo abuelo, porque si hay algo que he aprendido con el ejemplo de las generaciones que han estado detrás de mí, es que las oraciones nunca mueren. Mi abuelo ya no está con nosotros, pero las oraciones que hizo mi abuelo a favor de sus hijos, de sus nietos y de sus futuras generaciones aún siguen vigentes. Entonces yo he aprendido que las oraciones no mueren. Y quizás en mi caso, hoy en día soy pastor, lidero una linda comunidad en Bogotá, pero es resultado también de oraciones que se hicieron hace años atrás sin que ni siquiera yo existiera. Entonces veo que eso que tú dices de instruir, enseñar, orar por nuestros hijos, por la esposa de nuestros hijos, aunque nuestros hijos sean pequeños, tiene un gran peso a futuro. Y soy parte de las oraciones de mi abuela, de mi mamá, y siempre he dicho que no soy un excelente o no soy un gran pecador por las oraciones de ellos. Inevitablemente, eso fue medicina preventiva. Total. Sobre tu vida. Estimados amigos, ustedes en casa tienen niños, prejuveniles, jóvenes. No hay oración que sobre. Sean intencionales o seamos intencionales a la hora no necesitamos exactamente las aulas de una comunidad cristiana, en el cuarto de la casa, en el comedor, mientras vamos en el vehículo. No tengamos temor de comunicar el Evangelio porque eso ayudará a preservarles la vida. Estoy seguro que así como ocurrió, los papás, los abuelos de J. Echeverry se ocuparon en entregar el Evangelio con amor y con mucho respeto y hoy tenemos consecuencias. Ahora, J., permíteme avanzar un poquito, pasar la página, porque en algún momento de tu juventud conectas con el tema deportivo. Nos están viendo personas que son deportistas, gente, jovencitos que están apasionados con el tema del fútbol o del ciclismo, de algún otro deporte. Y yo sé que, o sea, tienes en tu colección trofeos y experiencias muy interesantes. ¿Podrías resumirnos cómo conectas allí y cómo, o sea, hasta dónde trascendiste? Porque fue una etapa que yo cuando veo que tú la narras, se te hace agua la boca y se te nota el rostro de felicidad. Ha sido una de las épocas más lindas de mi vida. Yo nunca imaginé jugar baloncesto. De hecho, cuando estaba en la primaria lo que jugaba era fútbol, pero el profesor de educación física vio como ese perfil y esa estatura y habilidades para el baloncesto. ¿Cuánto mides? 1,90. ¿En la cédula está así? Dice Me 1,90. parece que faltó como 3 centímetros, pero bueno. Entonces el maestro de fútbol dijo, no, No, tienes la contextura, tienes las habilidades, el porte para jugar baloncesto, y me empezó a incitar a practicar baloncesto, pero yo consideraba que el baloncesto era un deporte de niñas. Entonces yo decía, no me pongas a jugar baloncesto porque esto es para mujeres. Pero empecé a incursionar en el baloncesto, me gustó, y ahí empecé a tener determinación. Entonces, que fue algo que aprendí de mis padres, y yo dije, yo quiero llegar a grandes ligas, estando en quinto de primaria. Y yo dije, yo quiero llegar a grandes ligas. En ese tiempo no teníamos televisión por cable, los canales de televisión eran muy escasos a los que tenían televisor, entonces no teníamos grandes cadenas de televisiones deportivas en las que yo pudiera ver un partido de la NBA o Michael Jordan. Es que entonces, no tu rostro manifiesta como menos edad, pero tú eres un poquito antiguo, ¿verdad? Sí, yo soy modelo 86. Está bien. Entonces, aún sin tener ese tipo de contenidos que de pronto me inspirara, como hoy día tienen los pelados, los adolescentes que tienen redes, que tienen como información, tienen cómo conectarse y tener inspiración, nosotros no la teníamos. Pero aún así tuve determinación y quise jugar baloncesto.
fui muy disciplinado desde los inicios del baloncesto, entonces estuve en selección infantil Cundinamarca, infantil junior Cundinamarca, luego salté a selección Bogotá, luego salté a selección Colombia juvenil, jugué un suramericano, siendo juvenil jugué profesional con Piratas de Bogotá, entonces siempre tuve determinación y disciplina, todo lo que yo me proponía, yo decía, yo quiero jugar en tal equipo, y así como yo me proponía, así lo lograba. Pero creo que fue determinación y disciplina que me llevaron a tener una buena temporada deportiva. Me quedo con esas dos palabras y creo que todos los amigos de este podcast nos quedamos también con eso. Determinación y disciplina. Eso no lo venden, o sea, uno no puede decir, me vendes un frasco de 30 cápsulas de determinación o 2 cucharadas. No. Eso, hay algo que nos entrega eso, el ejemplo de otras personas, pero también la enseñanza de las verdades, los principios y la formación. Siempre hubo alguien ahí tras o al lado de J. Echeverry que le marcaba la pauta para que fuera contundente en las cosas en las cuales estaba él comenzando a incursionar, en este caso el tema deportivo, que pues lo escucho a él y veo que fue una experiencia que le aportó bastante a su vida. Pero luego, J, viene algo y es que comienzas unos procesos importantes y conectas con el tema de la comunicación, exactamente con la radio. Que eres un hombre de radio, un hombre de medios, y allí has tenido bastantes kilómetros. ¿Cómo ocurre esa parte? Bueno, siempre fui buen oidor de radio. Nunca me interesé y nunca me imaginé llegar a hacer radio porque de hecho mi sueño desde que yo estaba en el colegio ni siquiera fue el baloncesto. Mi sueño era ser médico pediatra. Entonces yo decía, yo quiero ser médico pediatra de profesión. Pero siempre fui buen oidor de radio y recuerdo que mi papá una vez me compró un Walkman. Entonces en mi casa, como veníamos de una familia cristiana tradicional, escuchar música secular era lo más pecaminoso que habría. O sea, era sucio. Sí, o sea, yo ponía una canción que no fuera cristiana y yo contaminaba el ambiente de mi casa y la presencia de Dios se iba de mi casa. Entonces yo tenía mi Walkman y yo escuchaba. Siempre escuché salsa. Me ha gustado mucho la salsa hasta el día de hoy. Entonces yo en ese tiempo escuchaba una famosa emisora que se llama Tropicana. Y siempre fui buen oidor de música, de radio. Entonces resulta que en una ocasión yo dije, me gusta la radio, escucharla, pero no me imaginaba hacer radio. Entonces yo llego a la radio realmente por un accidente. No por accidente, sino por un accidente, porque yo acompañaba a una amiga que trabajaba en una emisora cristiana y ella hacía un programa de radio. Y ella me decía, Jota, acompáñame a hacer este programa de radio. Y yo la acompañaba, pero yo solamente miraba cómo ella hacía el programa. En cierta ocasión, un amigo que teníamos en común me pidió el favor de que le guardara su carro en un garaje. Y sin querer, echando una reversa, choqué un carro y ese carro se rodó y le pegó a otro. Eso fue un choque múltiple. Entonces yo tenía que pagar ese arreglo. ¿Nunca incursionaste en el tema del automovilismo? No, nada. Sí, no. Ahí hubiera fracasado. Entonces tenía que pagar el arreglo y me habían ofrecido trabajar en un almacén de ropa en un centro comercial de domingo a domingo. Y el pacto fue como que yo te presto el dinero para que pagues el arreglo del carro y trabajas en uno de mis almacenes de ropa de domingo a domingo hasta que me pagues el dinero que te presté. Y pues yo era un pelado que tenía 18 años recién cumplidos, así que accedí a eso. Y en cierta ocasión yo me acerco donde mi amiga y le dije, mira, yo no te puedo seguir acompañando al programa de radio porque pasó esto y esto y esto y voy a trabajar en esto y voy a pagar el arreglo. Y ella me dijo, ¿y el baloncesto? Entonces le dije, no, pues lamentablemente ya no puedo seguir jugando. Y me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo te presto el dinero, trabaja en la emisora y trabajas de lunes a viernes. Y le dije, perfecto, pero yo no te hablo. Yo te contesto teléfonos, te muevo botoncitos y todo. Así que así llegué a trabajar esa emisora. Y un día necesitaban grabar un comercial para un campamento de jóvenes. Y el gringo, que era el productor, le decíamos al gringo, me decía, ven, ayúdame a grabar esto. Y yo le decía, no, a mí no me pongas a grabar, yo no sirvo para esto. Insistió tanto que resulté grabando el comercial. Y cuando él me lo mostró, yo dije, wow, eso suena chévere. Y él fue el que realmente me insistió porque mi papá también estaba detrás mío. ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué se va a poner a hacer? Y yo quiero ser médico pediatra. Pero así que el gringo me insistió hasta que yo me inscribí a una escuela de comunicación que se llamaba la Academia Arco, Artes de la Comunicación. Y ahí realmente fue ese enamoramiento de la radio. Me enamoré mucho de la locución comercial, de la locución musical. Y ahí comenzó mi proceso. ¿Estar en qué? ¿Una cadena radial? ¿Cómo? Pasó lo mismo que el baloncesto. Yo dije, yo quiero llegar a grandes ligas. Ajá. Pero yo nunca me imaginé llegar a Tropicana porque como era una de las emisoras más importantes del país, yo dije,
mi aspiración tal vez a esa radio ya es muy grande, muy alta. Pero dije, yo quiero llegar a grandes ligas. Así que me lo propuse, busqué contactos porque siempre he buscado conectar y como provocar las cosas. Si yo quiero algo, lo provoco. Así que empecé a buscar contactos, amigos o personas que estuvieran ya en esos medios y agregarlos a Facebook y empezar a tener esa cercanía. Y después de varios contactos, en el año 2008, en julio, con 19 años, entro a trabajar a Caracol Radio y entro a trabajar a Tropicana Estéreo, la emisora que yo siempre escuchaba. Vida, pues. 19 años, sí, y entonces eso obviamente cambió mi vida. A los 3 meses de eso yo me fui a vivir solo, al cuarto mes yo ya tenía mi carro, entonces empecé a coger el mundo en 2 manos con 19 años. Muchachos, nada ocurre por casualidad o por accidente. Cuadrando un carro, golpeó otro y esa casualidad, ese incidente lo conecta con la radio. Allí, J. Echeverry, nuestro amigo invitado a este podcast el día de hoy, o en esta oportunidad, conecta con una gran emisora en el país y comienzan unos años demasiado interesantes. Por ahí, por esos lares y en esos estudios, conoces a una mujer de cierta estatura, no tan alta como tú, de cabello negro, ¿verdad? Pero, y entonces te flechas, y entonces comienzas a ser novio de Clara. Bueno, de hecho, cuando yo llego a Caracol Radio, yo llego siendo novio ya de Clarita. Yo conozco a Clarita en una emisora cristiana. Y Clarita obviamente estuvo en todo mi proceso donde yo trabajaba en esa emisora y yo era el todero. No solamente el locutor y el control master, sino que yo era el todero. Yo pagaba los recibos de la emisora. Si venían a dejar algún domicilio, yo tenía que abrir la puerta de la emisora. Y entonces ella está prácticamente que desde el día cero de ese proceso lindo y de ese capítulo de radio en mi vida. Entonces ella conoce mi proceso de estar viendo con mis papás, después con mi hermana, estar en esa emisora donde había cierto, no quiero ser grosero, pero de pronto como cierto abuso laboral. Y ella ve mi salto a Caracol Radio. ¿Sí? Entonces cuando yo llego a Caracol, ya era novio de Clarita, pero no todo fue color de rosa. Porque cuando yo llego a Caracol Radio, con 19 años, el empezar a palpar fama y reconocimiento y dinero cambian muchas cosas en mí que llevan a fracturar mi relación de noviazgo con Clarita. Ese es un tema. Yo quiero 2 cosas preguntarte para cerrar este tema de tu experiencia y tus años vividos en los medios de comunicación. Y una de ellas es, bueno, ¿cómo hace una persona de la edad de J. Echeverry, 19, 20, 20 y pico de años en ese tiempo, donde comienzas pues a tener fama, a hacer por tu mismo ejercicio de la locución, de interactuar con las personas, con los oyentes? Entonces sí, y así ocurren las profesiones, ¿verdad? Un ejecutivo, un profesional, una persona que está en esa juventud y comienza a experimentar su libertad. ¿Cómo hace para mantenerse fiel? Porque obviamente eras novio de Clarita, pero aparte de eso tienes al Señor. O sea, ¿cómo manejas ese tema de los medios y poder mantenerte fiel a ese pacto de noviazgo con Clarita? Yo creo, mi estimado amigo, que la firmeza muchas veces se establece después de un golpe. Cuando tú tomas la determinación de ser firme, si lo haces sin antes haber tenido una experiencia que te haya realmente impulsado y motivado a hacerlo, difícilmente la vas a ejercer. Pero como la relación con Clarita empezó a friccionarse por el tema de la manera en que yo hablaba en la radio, yo ya era muy coqueto a la radio, wow, al aire. Entonces llamaba a una niña y tú que le decías, le decía, hola, Cristo. No, o sea, la comunicación era muy distinta a lo que realmente Clarita conoció de mí. Entonces una chica llama yo, hola mi amor, ¿cómo estás? Divina, hermosa, mamacita, te mando un beso, eres hermosa, aquello. Entonces, claro, mi esposa, en ese tiempo mi novia, empieza a ver que mi comunicación es diferente a la manera en que ella me conoció. Entonces, ¿qué pasó? Que para adquirir esa firmeza que me representaron durante casi 10 años en Caracol Radio, tuve que tener un golpe, y ese golpe fue obviamente la ruptura de mi relación con Clarita y tener una experiencia después espiritual en una discoteca, que esa experiencia me llevó realmente a decir, yo estoy tocando fondo. Y cuando yo experimento eso y llego a mi casa, yo le digo al Señor, no, yo estoy tocando fondo, yo necesito servirte. Porque el Señor ya me había hecho el llamado, y obviamente yo sabía que tenía un llamado para servirle, y eso ya venía incomodándome.
pero con esa experiencia yo dije, estoy tocando fondo. Así que ese día yo me arrepiento en la sala de mi casa. Le dije, Señor, yo te quiero servir, yo no quiero seguir más haciéndole el quite. Tú me has permitido cumplir todos mis sueños. Quise ser un deportista y me permitiste ser un deportista. Quise llegar a la radio y tú me permitiste llegar a grandes ligas en radio, pero yo realmente quiero servirte. Y yo era de los que decía, casarme y toco madera. Ajá. Entonces le dije, yo te quiero servir y te quiero servir con una familia. Y si es tu voluntad, yo te quiero servir con Clarita. Entonces, ese golpe, esa ruptura me llevó realmente a decir, aquí quiero esto, determino esto para mi vida, y fue también parte de la oración, porque yo le dije, Señor, si tú tienes algo realmente o un propósito dentro de la radio, muéstramelo y yo lo ejecuto. Si no, sácame de Caracol. Y yo recuerdo que para esa época el Señor me decía, ¿cómo oirán si nadie les predica? Y eso para mí fue lo que determinó que realmente yo hiciera un trabajo íntegro, puro, consagrado dentro de los medios de comunicación. Para allá voy. Señores, y sobre todo los muchachos que están conectados con este podcast y escuchando a J. Echeverry, que siempre es edificante oír sus experiencias, pero él nos cuenta cómo Dios comenzó a abrir puertas y a llevarlo donde él quiso llegar, como fue incursionar en los medios de comunicación, pero allí toca fondo y casi pierde pues su buena relación y conexión con quien hoy es su esposa. ¿Pero qué hizo? Aquello que dice el sabio Salomón: el que confiesa sus errores, sus pecados y se aparta, alcanza una instancia del favor de Dios, que es la misericordia. Y allí viene la restauración de Jota, el poder reconectar de nuevo el destino pues, de ese noviazgo para terminar luego obviamente en un matrimonio. Pero ya para salirnos de esta parte, antes de salir de la radio, alguien, como era el profesor Salomón, entra a la emisora a hacer un programa, alguien le dice, mira Jota, necesitamos que tú atiendas o lideres este programa. Ya sé para dónde vas. Y nadie quería hacerlo, ¿verdad? Nadie quería hacerlo y hasta te hicieron bullying y todo el asunto. Pero allí presentaste el evangelio en la radio. O sea, esa experiencia a mí me gustó mucho. Compártela con mis amigos aquí en este podcast. Bueno, siempre tuve un anhelo de que en un medio secular se pudiera hablar de una manera especial de Jesús, del amor de Jesús. Entonces, pues los que somos cristianos y en nuestra jerga cristiana, comúnmente lo conocemos como un devocional. Yo quisiera tener un devocional. Que no era común, que no era en ese tiempo nadie escuchaba en Caracol y menos en Tropicana un devocional. Una oración, un pasaje bíblico. No, porque siempre han abundado la numerología, el tarot, ese tipo de contenidos, pero un contenido cristiano nunca se había presentado. Así que la manera en que se logró fue muy curiosa, controversial a la vez, porque cuando se presentó, este profesor que había comprado un espacio de 5 a 6 de la mañana, él puso su pauta para que su programa saliera en vivo para hablar acerca de numerología, la suerte, el tarot, etc. Entonces mi jefe me dice, hay un dilema y es que necesitamos una persona que esté con él en vivo haciendo el programa, interactuando, recibiendo los oyentes. Entonces le digo yo, ponme a mí. Me dice, no, ¿cómo se te ocurre, Jota, si tú eres cristiano? No. Yo le dije, ponme a mí. ¿No tienen comunión la luz con las tinieblas? Sí, no. Tú te vas a contaminar, me dijo mi jefe. Y yo le dije, no, mira, hagamos una cosa. Primero, el que se tiene que ir es él, yo no. Yo voy a ejercer una fuerza, que obviamente los cristianos sabemos que es espiritual, porque voy a hacerle un peso a eso. Pero ponme a hacer el programa, pero con una condición. Y él me dijo, ¿cuál? Y yo le dije, la condición es que cuando él termine su programa, cuando él renuncie a ese espacio, tú me permitas hacer el devocional a las 5 de la mañana. Entonces él pensó que yo iba a hacer una transmisión de media hora, 1 hora. Y yo le dije, solamente necesito 2 o 3 minutos. Que tú me permitas comenzar esa hora, ese espacio de esa hora, con una pequeña reflexión y una pequeña oración. Perfecto. Entonces yo comienzo el programa y entonces a mí me tocaba interactuar con el profesor. Entonces yo, bueno, esto es Tropicana, aquí estamos en el despertador de Tropicana. Profesor, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es el color de hoy? Jota, el color de hoy es el negro, el verde, el amarillo, por esto, aquello y lo otro. Muy bien, profe. Entonces, tenemos oyentes en la línea, profe. Para cáncer, ¿qué se diagnostica para cáncer? Para Piscis. Cáncer, para Piscis, para... Entonces para yo interactuaba. A propósito, ¿tú qué signo eres? Capricornio. Yo soy 4 de Leo, enero. Leo, 6 de agosto. Entonces, ¿qué pasó? Que los
los medios cristianos algunos o personas que me conocían que yo era cristiano, porque a mí me invitaban a predicar mucho a las iglesias, porque J, el locutor cristiano, trabaja en una emisora secular. Sí, hay que invitarlo. Entonces, claro, no, momento, tráiganlo. Entonces yo predicaba. ¿Para ese momento ya eras voz de Cine Colombia o aún no? Yo creo que sí, porque incursioné mucho. Porque él fue en algún tiempo voz de Cine Colombia. Por ejemplo, recuerdo un pedacito de uno entraba a cine, compraba la crispeta, la cosa, y apagaban un poco las luces y entonces más o menos como decía. Había una campaña de reciclaje donde el tarrito de crispetas hablaba, el pitillito tenía ojitos y boquita y hablaba. Y tú hacías la voz. Entonces yo hacía una voz que decía, reciclar, una película donde tú eres el protagonista, Cine Colombia. Ya más de uno se sintió en la sala de cine. Ajá, entonces claro, muchos medios empezaron, ¿no? ¿Cómo así que J, el que teníamos en alta estima porque era un cristiano influyente, un cristiano que marcaba la diferencia en un medio de comunicación? Está contaminando ahora eso de tarot y ecuménico, de todo me catalogaron, Paz, de todo. Obviamente se cerraron algunas puertas, otros medios de comunicación tiraban duro. Pero pues nadie sabía el propósito por las cosas que se estaban haciendo. Yo recuerdo que yo le decía a mi mamá y a mi abuela, pónganse a orar, y a mi suegra, usted va a comenzar esto, pero ustedes tienen que empezar a orar. La suegra intercesora. Sí, eso sí. Señores, función para la suegra intercesora. Cabe muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente empezamos a hacer el programa, pasó cierto tiempo y el profesor resulta cancelando el programa. Entonces él cancela el programa con la excusa tal vez de, no, ya no es lo mismo, los oyentes no son lo mismo, no tienen la misma receptividad. Y en ese tiempo la emisora tenía casi 800,000, 900,000 oyentes en Bogotá y era una de las principales de Bogotá. Entonces siempre tuvo un alto número de oyentes, pero para él no era tan productivo o tan rentable. Así las oraciones de la abuela y la suegra. Entonces, me dice mi jefe, listo, Jota, él ya no está, pero necesito que te me muevas para cierto horario, que necesito que me ayudes a levantar. Y yo le dije, no, espérate. El trato era que tú me dejabas hacer el devocional. Entonces yo quedé con ese espacio a las 5 de la mañana en vivo y yo comenzaba todos los días a hacer un devocional. Oyentes de Tropicana, buenos días. Este es el despertador de Tropicana. La palabra de Dios dice en Proverbios tal, en el Salmo tal, en Eclesiastés. Leía la palabra en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que siempre acostumbro a leer, y oraba. Y mis oraciones estaban enfocadas para los oyentes. Entonces mis oraciones eran como, Señor, bendice a la mamita que a esta hora se está levantando, bendice al papá que tiene que salir ahorita a trabajar, bendice a aquella abuela que tiene que salir a comprar sus medicamentos a la cita médica, bendice a cada niño que ahorita está tomando una ruta escolar para irse a su colegio. Y eso comenzó a generar un impacto en los oyentes. Porque nosotros teníamos... La mayoría de taxistas eran oyentes de Tropicana. Entonces yo decía, Señor, bendice a cada uno de nuestros amigos tropiamarillitos, aquel taxista que me está escuchando, bendigo hoy cada una de tus carreras. Le pido a Dios para que hoy no te pinches, para que hoy no tengas un accidente. Le pido a Dios para que hoy tengas prudencia, para que tú puedas compartir con tus pasajeros. Entonces siempre usaba eso. Entonces así se empezó a dar el primer devocional en la radio comercial o secular que conocemos en Colombia. Y hoy en día yo escucho devocionales por todo lado. Ahora yo no me quiero dar el mérito porque la rueda está inventada, pero fue algo muy lindo que el Señor nos permitió hacer. Tanto así que eso tiempo después nos permitió tener lindos testimonios. Yo salgo de Caracol, un día en la calle, yo estaba con mi esposa y me encuentro con un taxista. El taxista se para frente a donde yo estaba, baja su vidrio, el taxi estaba lleno y el tipo me dice, hola Jota, ¿cómo estás? Yo soy un tropi amarillito. Y yo, mi hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Entonces empezaron a pitarle porque estaba haciendo trancón. Y el tipo me dice, mira Jota, esta es mi familia, venimos de la iglesia. Y yo, ay, mi hermano, qué gusto, me alegra mucho, Dios los bendiga, espero verte pronto. El tipo se va. Tiempo después, a mí un chico me escribe por Instagram. Y el tipo me dice, hola Jota, ¿cómo estás? Yo soy fulano de tal, no sé si recuerdas que tal día, en cierta ocasión, tú estabas con tu esposa en tal sector y paró un taxi. Y yo le dije, claro que sí. Te recuerdo ese momento. Por supuesto. Así que él me dice, pues con mi familia queremos agradecerte, queremos honrarte, queremos invitarte a comer algo, porque mi papá falleció hace unos meses. Pero mi papá recibió a Cristo Jesús en su corazón porque él te escuchaba todos los días a las 5 de la mañana en una emisora que se llama Tropicana. Y después mi papá nos empezó a llevar a la iglesia y ahora todos servimos en la iglesia y mi papá ya no está con nosotros. Entonces yo digo, wow, o sea, sí, yo digo, genial. Y yo digo, testimonios como esos tuvieron que haber pasado. Simplemente me enteré de 1, 2 o 3, pero tuvieron que haber pasado muchos más testimonios. Así que así haya sido uno solo. Yo digo,
Si ese era el objetivo, se logró. Cuando Jesús pasó a Gadara, pasó no por una multitud, pasó por alguien, una persona que lo necesitaba. Enseñanza frente a esta reflexión que hace unos segundos nos ha permitido escuchar J. Echeverry. Donde Dios te abra una puerta, jamás, mira, señorita, muchacho, profesional, gerente, tú que trabajas, quizás eres policía o eres alguien que trabaja en tránsito, trabajas en un juzgado o eres vendedor en una empresa o vendes algún producto puerta a puerta, jamás lo que haces será una casualidad. Siempre Dios va a capitalizar ese momento y ese espacio físico y te dará una oportunidad. Muchas personas oyeron de Jesús, escucharon el Evangelio cada día a las 5 de la mañana a través de la voz de J. Echeverry, porque él capitalizó esa oportunidad, ese momento. Permítanme, por favor, meterme un poquito a la casa de J. y a su relación con Clarita. Vienen en esos años de galán, ¿verdad? Hoy un poquito galón, no, ¿verdad? Pero años de galán, te llegaron a llamar el caballero de la radio. Así es. Y eso, entonces viene de repente las ganas de casarte. Me voy a casar con Clarita. ¿Cuánta plata? Porque habrá muchachos que dicen, no, yo tengo un noviazgo con derecho, ¿verdad? Ten cuidado, por favor. Pero ¿cuánta plata se necesita para casarse? ¿Cómo fue el asunto? ¿Ya tenías cuántos dólares o euros ahorrados o cuántas fincas? Porque hay gente que se hace nudo. ¿Cómo no fuiste escéptico al matrimonio? Esa partecita. Bueno, lo primero que quiero decirles respecto a esto es que si tú le echas tanto número a la cuestión, quizás nunca te cases. Porque realmente nunca vas a tener lo suficiente para casarte económicamente. Si tú esperas, por ejemplo, como piensan algunos, mira, yo voy a esperar a tener una lavadora, yo espero a tener la sala, yo espero a tener el televisor, pues te van a dar 30 años esperando a conseguir todas esas cosas. Con tal y que tengas la cama doble. Exacto. Mira, yo me casé y lo único que nosotros teníamos fue una cama que nos regalaron mis suegros y una nevera que nos regaló nuestro pastor. Con eso me casé. Yo no tenía nada más. Entonces, ¿cómo llegó ese punto de casarme? Uno, porque pues amo a esa muñeca preciosa que Dios me regaló y la amo con todo mi ser. Entonces, obviamente, el amor te lleva a tomar decisiones más maduras para preservar ese amor. ¿No te dio miedo tomar esa decisión? ¿Miedo? ¿Pánico? ¿Terrible? Me daba miedo por mi suegra. No, mentira. Ya ese es otro nivel. ¿Verdad? Me daba miedo ¿en qué sentido? Me daba miedo en que sabía que el casarme adquiría una responsabilidad enorme de velar por la vida de mi esposa y me daba miedo el decir, yo no quiero que algún día me falten los recursos para que ella esté bien. Me daba pavor. Que originalmente no es exactamente un miedo, es un sentimiento de responsabilidad que uno traduce como si fuera miedo. Muy Porque bien. ¿cuántos años tú llevas compartiendo la palabra de Dios en diferentes escenarios, al igual que este servidor? Pero yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de pararme en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, una de las grandes vigilias que mis amigos amablemente me invitaron para llevar un pensamiento de la palabra. Y wow, qué miedo, pero no era miedo, era el sentimiento de responsabilidad. Sí, O para estar en Enlace TVN en Costa Rica y entonces pasar por el lugar donde a uno lo maquillan porque necesitaba harto maquillaje. ¿No? Pero entonces decía, listo, pastor, estamos listos para salir y te escuchan tantas personas o en diferentes lugares. Y me di cuenta al pasar los años que no es miedo, es un sentimiento de responsabilidad, que el contenido que vas a entregar, pues que puedas hacerlo con la mayor excelencia y con responsabilidad para con la gente. Pero es eso, quizás no era miedo, pero sí responsabilidad. Pero al fin tomaste la decisión, te casaste. Es lo mismo que te dije al inicio del podcast, determinación. Determinación. ¿Qué quieres para tu vida? La gente, mira, amigo Jesús, yo me siento, cuando te digo Jesús, siento que estoy orando. Pero, por ejemplo, en la tarea de predicar, nosotros como predicadores vemos mucha gente domingo tras domingo tomando muchos apuntes. Y hoy en día la gente se acostumbró a tomar apuntes, pero no tomar decisiones. Y yo dije, ¿yo qué quiero para mi vida? Y yo ya le había prometido a Dios que yo quería servirle, pero con una familia. Y yo dije, en unión libre no se puede. Ajá. Toca hacerlo en los parámetros bíblicos y obedecer la palabra. Así que
Así que uno de los factores fue determinación, realmente yo qué quería, no solamente en el momento, sino la visión de futuro. Yo qué quiero para mi vida en los próximos 5 años, yo qué quiero para mi vida en los próximos 10 años, dónde me veo en 15 años, 20 años. Y obviamente en todos esos proyectos mentales quería una familia. Entonces yo decía, si yo quiero estar en tal lugar dentro de 3 años, si en mi vida quiero esto en 5 años, 10 años, 20 años, y hay una mujer ahí, yo quiero que sea Clarita. Entonces es tener no solamente una determinación y una seguridad en el presente, sino realmente en tu futuro. ¿Con quién quieres estar en tu futuro? Así que como siempre he tenido claro eso, yo dije, pues si esta mujer aparece en cada episodio de esa historia que quiero para mi vida en los próximos años, pues ¿por qué no casarme? Entonces me casé a los 23 años. Súper joven. Muchachos, estimados amigos, J dijo algo. Determiné casarme con Clarita por el amor que tenía por ella y que tengo por ella. El amor siempre será un depurador, siempre será el antídoto que nos vacuna contra el miedo, contra las malas decisiones. Es ahí donde J toma la decisión de casarse. Ahora casado entra en el tema de desarrollar un ministerio ya como pastor de una comunidad cristiana. Ya has pasado por la experiencia pues de la parte deportiva, de la radio, de los medios de comunicación, y comienzas a aterrizar en lo que es un llamado. Interesante eso. Es una asignación, y esa asignación fue servirle al Señor en la predicación del Evangelio, en la comunicación del Evangelio. Ahora, tienes que sentarte a tomar café con J. Echeverry y podrás detectar en él la pasión que no disminuye, sino una pasión que se mantiene y que tiene un crecimiento cada día, esa pasión de comunicar el Evangelio a la mayor cantidad de personas posible, como ha venido aquí a Bucaramanga para estar predicando en las cárceles, en entidades, en comunidades cristianas. Pero, J, te escuché temas pastorales, pero algo que te quiero preguntar, mira, J. Echeverry y estimados oyentes, los pastores no somos inmaculados, mega perfectos, Pareciera. Parecía que es la imagen que a veces queremos expresar o queremos vender, si que no se equivoca, qué tal. J, ayúdame a romper ese misticismo y a decirle a la gente, ¿cuándo tan humano eres como pastor, pero a la vez tan efectivo y se lleva tanto bien a través de esa función pastoral? Bueno, primero llegué a ser pastor, como dicen, más rezado para donde vengo, de 3 generaciones donde les han servido al Señor. Entonces digo, más rezado para donde, ¿no? Le han aplicado los salmos, los proverbios, todo. Hasta velas me habían prendido, yo creo. Pero mi pastorado llega también por determinación. Yo decido servirle al Señor. Nunca me imaginé a través del pastorado. De hecho, cuando yo estaba en el auge o en la cúspide de mi carrera en radio, pensé que el Señor me tendría en los medios de comunicación para servirle dentro de los medios de comunicación. Pero el Señor me llama al pastorado, tomo la determinación de renunciar a mi profesión para ahora comunicar, no música, no presentar conciertos, sino presentar la palabra. Obviamente escucho historias, espejos de amigos, familia, que siempre creyeron que el ministerio era, si tú no quieres tener problemas, vuélvete pastor. Si tú no quieres tener problemas en tu matrimonio, vuélvete pastor. O sea, si tú quieres vivir una vida próspera, vuélvete pastor. Entonces, lo que tú decías, pareciera que el pastorado fuera una carrera o un oficio donde nos blindan de todo, nos eximen de todo. Pero me doy cuenta que no. Ajá. ¿Por qué? Porque el pastorado es un oficio, como ser médico, como ser arquitecto, como ser un ingeniero. Es un oficio. Dentro de ese oficio de ser pastor, dentro de esa asignación, comienzan a pasar los años, nace tu hijo y todo el proceso bonito de familia, pero de repente algún día Clarita te sienta muy en ayunas y te dice, Pastor J, pastor querido, mira J, quiero decirte algo.
¿Qué te dijo Clarita? Fue una frase muy puntual. Las palabras textuales de mi esposa, ahora me encantaría que ella estuviera acá porque sé que después de que diga lo que voy a decir, mi esposa va a decir, pero lo dije con amor. No lo dije tan abruptamente. Sí, pero mi esposa me dijo, mira, tú eres un excelente predicador. De los mejores. Y tú eres un excelente padre, pero tú eres pésimo esposo. Wow. Tú me tratas mal a mí de forma natural. Me dijo, tú eres poco cariñoso, tú eres áspero, yo tengo que pedirte que me abraces, que me presumas, que me acaricies. Y entonces cuando ella me dice a mí eso, yo me estremezco, pero eso fue como si me entrara por un oído y me saliera por otro. Entonces como ella ya me había comunicado, las cosas fueron como que, no pasa nada. Pero llegó un momento en que mi esposa me sentó y lo que me dijo mi esposa fue, mira, yo la verdad siento que me acostumbré a estar contigo, yo no te amo. Siento que me acostumbré. Estoy contigo porque... Una monotonía. Porque, no sé, vivo contigo. Estoy contigo porque permanezco todo el tiempo contigo, pero yo no te amo. Y eso obviamente trajo uno de los episodios más difíciles de mi vida. Porque yo a esa niña de 1.5 metros que le digo, la amo con todo mi corazón. Y ver que la persona que tú más amas te está diciendo que ya no te ama a ti. Entonces obviamente eso trajo muchos episodios en mi vida. Claro, eso remueve... Te cuestiona todo. Remueve la hombría, remueve para qué estoy en el ministerio, he perdido todos estos años de esfuerzo, no valió la pena. ¿Eso tuvo remedio? ¿O hay que orar por ti en este momento? ¿Ayunar por ti? ¿Qué hacemos, por favor? Mira, ¿ya eso se remedió? ¿Qué pasó para hoy, en esta época de este año 2023? Superé muchos obstáculos. Entre esos yo consideraba que la ansiedad nunca podría tocar las puertas de mi casa porque yo vengo de una tercera generación. Entonces la ansiedad, no, ¿por qué? Eso que toque la puerta de otros. Ansiedad, pero la mía no. salud mental. Ansiedad, depresión, ataques de pánico. Me automedicaba para poder conciliar el sueño porque yo creía que cada vez que yo me dormía, yo pensaba que Clarita estaba esperando a que yo me durmiera para ella coger maletas e irse. Entonces en mi matrimonio... Y entonces entraste a Google, preguntaste qué pastillas tomar, y compraste las pastillas. En esos tiempos modernos, yo creo que uno de los enemigos más fuertes en momentos de crisis es el Internet. Porque cuando tú estás atravesando por un mal momento, en vez de acceder al Internet para ayuda, empiezas a buscar ayuda en cosas incorrectas. Entonces obviamente yo busqué pastillas para poder conciliar el sueño. Pastillas para poder dormir, pastillas para la depresión, pastillas para la ansiedad. Entonces, obviamente tú en el internet consigues todo. Y mi esposa, que es la líder de alabanza de la iglesia, de la casa, siempre mantiene música en la casa, todo eso se había apagado. Entonces mi casa era una casa muy fría. Nunca discutíamos, nunca levantábamos la voz, pero era muy fría, era muy fría. En medio de ese impacto que vives y que como que los ojos se te abren, tomas la decisión de recibir ayuda. ¿Qué es exactamente? He estado sentado hablando con psiquiatras, con científicos, personas que nos han mentoreado para ayudar a la gente, porque esto no es un juego, la vida de la gente es demasiado valiosa. Si Jesús pagó con el precio de su propia vida para ayudar a la gente, obviamente nosotros no podemos tomarnos eso olímpicamente. Y si hay algo que la gente se niega a veces es a recibir ayuda. Uno de mis mentores me dijo hace años, Jesús, cuando algo nos queda grande, lo más sabio es pedir ayuda. Entonces pediste ayuda, recibieron la ayuda, tanto Clarita como tú, y ahora las cosas, gracias a Dios, son a otro nivel. Sí, pedí ayuda en un momento muy crucial porque una de las cosas que se afectaron en mi vida fue la autoestima. Ajá. No había ropa que valiera, no había perfume que valiera, no había accesorio, porque me empecé a sentir poco atractivo para mi esposa. Entonces yo entro al gimnasio con motivaciones incorrectas, que ahorita me tiene que ver super fit, me tiene que ver el six-pack. Entonces yo entraba al gimnasio y recuerdo que un día estaba haciendo un ejercicio de pecho y uno de los instructores me gritó, me dijo, Jota, estás haciendo mal el ejercicio. Él se me acerca y me dice, ¿tú por qué estás haciendo ese ejercicio? Y yo le dije, Andrés, porque yo jugué baloncesto mucho tiempo y esta era la rutina que me dieron. Entonces esa rutina yo la tengo acá y pues es con la que estoy entrenando. Y me dijo, error, Jota. La rutina que te dieron hace años
era para un momento de tu vida. Ya no tienes la misma edad, ya no tienes el mismo cuerpo. Tú te tienes que estar evaluando constantemente en el ejercicio. Mínimo una vez al año te tienes que revisar porque seguramente el ejercicio que haces hoy en un año no te sirve. Entonces tienes que evaluarte. Entonces me dice, aunque tú creas que estás haciendo bien el ejercicio de pecho, lo que estás haciendo inconscientemente es fracturando tu hombro. Y a futuro te vas a lesionar el hombro. Entonces eso me enseñó algo. Yo así estaba llevando mi matrimonio. Yo consideraba llevar bien mi matrimonio. Hasta cuando se fractura y me doy cuenta que la manera en que yo estaba amando a mi esposa era una manera que no era saludable. Tal vez para mí era correcto, porque yo decía, pues es que esta fue la manera en que yo aprendí a amar a mi esposa hace 10 años. Pero la llevaba amando de hace 10 años de la misma manera. Entonces, cuando mi matrimonio se fractura, obviamente pido ayuda, ¿sí? Agradezco a Dios por la vida de psicólogos, agradezco a la vida de Dios por la vida de psiquiatras, de mentores, de coach, de terapeutas familiares. Esas personas que se han quemado las pestañas aprendiendo para ayudar efectivamente a alguien y luego encuentran a ese alguien que es el recipiente donde pueden volcar toda su sabiduría. Yo consigo, o Dios me pone en mi vida un gran amigo en Miami que se llama Gaby Hill. Y Gaby tiene una historia de vida increíble. Él perdió su familia por un tema de adulterio, por un tema de pornografía. Él se restaura, Dios le restaura su matrimonio. Él levanta un ministerio que se llama Triple X Libre, que ayuda a personas con tema de adicciones sexuales. Y cuando él restaura su matrimonio, yo lo conozco, Dios me lo pone en mi vida, él es terapeuta también, yo levanto la mano. Y yo digo, Gaby, necesito ayuda. Entonces, ¿por qué accedo a Gaby? Porque conozco todo el proceso de Gaby. Sé cuánto sufrió, sé cómo pasó todo el tema de su adulterio, sé cómo Dios restauró su matrimonio, sé cómo Dios restauró su ministerio y sé lo que él tiene ahora y lo que es en Dios ahora. Así que levanté la mano y le dije, Gaby, necesito ayuda. Y Gaby empieza a ayudarme en ese proceso, que muchas veces nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero se nos pone una venda en los ojos que, aunque sepamos qué tenemos que hacer, no sabemos cómo dar el primer paso. A hoy, de 1 a 10, califica la restauración y conexión de tu aprecio, tu amor y efectividad como pareja con Clarita. ¿Cómo están las cosas de 1 a 10? 11. 11. Pero una de las cosas, sí, Dios restauró por completo mi matrimonio. Dios me sana de mi ansiedad, de mi depresión, de mis ataques de pánico. Pero aprendí algo, porque a veces creemos que ser sanos de la ansiedad es que yo no vuelva a tener un episodio de ansiedad. Y yo aprendí que ser sano es que eso no me vuelva a controlar. Ajá. Sanidad no es que no vuelva a aparecer. Sanidad es que cuando aparezca no me controla, no me domina. Leones siempre van a aparecer y osos que quieran comerse las ovejas. El tema no es si el león ataca o cuán agresivo es aprender como hizo David. Sea león o sea oso, yo lo agarro, lo destruyo, le quito la oveja. Estimados amigos de este podcast, hemos disfrutado enormemente estos minutos dialogando con J. Echeverry, quien ha abierto su corazón para contarnos sus varias experiencias. Creo que nos daría el tiempo para otros podcasts más con él y poder seguir aprendiendo. Pero permítanme, a manera de reflexión, ir cerrando este tiempo enriquecedor con la vida de él. Bendecimos la vida de Clarita, de Jerónimo, su hijo, y de toda su casa y la comunidad que ellos lideran allí en Bogotá. Nunca nos cansemos de aprender. Jamás pierdas ese espíritu aprendible. Si algo le hizo bien a mi amigo J. Echeverry y por ende a su esposa, es que ellos no se cansaron de aprender de alguien que sabe, pero sobre todo aprender sentados oyendo verdades a la luz de las Escrituras. Soy Jesús Díaz Vargas, enormemente agradecido con J. Echeverry, gracias Amigo por haber mío. venido desde Bogotá para compartir con nosotros y con todos mis amigos en este podcast. No, agradecido contigo. Permíteme decir 2 cosas más. Con todo gusto. Nunca consideres que lo lograste. Tú me dijiste de 1 a 10 cuánto calificas tu matrimonio. Yo dije 11. Porque han pasado y han sanado muchas cosas. Pero algo que me ha mantenido firme es que yo considero que nunca
he llegado a la meta. Todos los días hay nuevas maneras de amar a mi esposa, todos los días hay maneras de conquistar a mi esposa y nunca podré llegar a un día en que diga lo logré. Ese día será el día que yo esté en la presencia del Señor. Sí. Así que nunca consideren que lo lograron, nunca consideren que lo superaron. Y número 2, algo que he enseñado, todos necesitamos un Gaby en la vida. Todos necesitamos un Jesús Díaz en la vida. Todos necesitamos un mentor. Y mi invitación es, no esperes a que tú estés mal para mantenerte en modo terapia, para mantenerte en modo enseñable. No esperes a que tu matrimonio se friccione, no esperes a que tu economía decaiga para que tú consigas un mentor, para que puedas asesorarte, para que puedas aprender. Como dijiste al principio, mantente en modo preventivo y consigue mentores y amigos que te ayuden a prevenir el dolor y no después que tengas que ir a ellos para restauración. Así Perfecto. Que gracias, amigo, te bendigo y espero que todos hayan disfrutado de este podcast. Pero por supuesto que sí. Estimados amigos, un abrazo enorme. Gracias por este tiempo que nos han dispensado para recibir este contenido. Recomiéndalo a otros. Esposos, pórtense bien. Esposas, pórtense genial. La vida es maravillosa de la mano con Dios y obviamente al lado de amigos interesantes que tienen mucho para compartirnos. Un abrazo gigante y permiso.